Imagina despertar una mañana y escuchar un zumbido en el cielo. No es un avión. No es un helicóptero. Es un dron. Y segundos después explota. Eso está pasando ahora mismo en Michoacán. El cártel Jalisco Nueva Generación ha incorporado drones con explosivos como arma táctica en su guerra por el control territorial del Estado. No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de comunidades enteras viviendo bajo asedio donde el peligro no solo viene de las calles sino del cielo. Y mientras eso ocurre en Michoacán, en Zacatecas se repite el mismo patrón con ataques coordinados usando drones y armamento de guerra contra policías. En la Ciudad de México detienen a un colombiano por extorsión a comerciantes. En la impunidad, así se irán de México los 8 colombianos detenidos recientemente, presuntamente por estar vinculados con actividades ilícitas en Guadalajara, como extorsiones, rifas ilegales y créditos gota a gota. En Sinaloa, un menor escapa de un centro de internamiento y sus propios padres tienen que entregarlo. Estamos reportando en vivo desde Culiacán, Sinaloa, en la sindicatura de Aguaruto, en la zona poniente de esta ciudad, donde estamos justo observando, estamos frente a las instalaciones del Centro de Internamiento para Adolescentes, o el reclusorio, el tutelar de menores, como se le conoce también popularmente. En el Estado de México desmantelan células del CJNG en 2 operativos separados con secuestrados liberados y más de 100,000 pesos en metanfetamina decomisada. Desmantelaron 3 narcolaboratorios en Michoacán, Durango y Sinaloa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que eran usados para la producción de metanfetamina. En Morelos, la Fiscalía apela para vincular a proceso a funcionarios acusados de trabajar con la familia michoacana. Fue detenido un hombre identificado como Carlos, alias El Camarón, líder regional de la familia michoacana. Y en medio de todo esto, la familia de Kate del Castillo sale a declarar públicamente que la actriz no tuvo responsabilidad de la captura del Chapo. Yo siento que fue ayer y siento que pues todavía hay consecuencias y las tendré durante toda mi vida. Desafiando la narrativa oficial que durante años se vendió como verdad. 9 eventos. 8 estados. Una sola conclusión. La guerra contra el crimen organizado en México entró en una fase nueva donde las tácticas evolucionan más rápido de lo que el Estado puede responder. Y lo que viene a continuación es el análisis de cómo llegamos aquí, qué significa cada una de estas piezas y por qué lo que está pasando en Michoacán podría ser el futuro de la violencia en todo el país. Comencemos con Michoacán, porque lo que está pasando ahí es un cambio fundamental en cómo se libra la guerra del narco en México. Se confirmó la muerte de una 6ª persona por el estallido de una camioneta el sábado frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana. El hombre de 29 años de edad murió en un hospital de especialidad en Morelia, donde era atendido por lesiones graves, las provocadas por los explosivos. Durante años, las incursiones criminales seguían un patrón predecible. Grupos armados llegaban por la noche. Atacaban pueblos, quemaban casas, ejecutaban a rivales y se retiraban antes del amanecer. Era violencia brutal, pero al menos seguía patrones que las comunidades y las autoridades podían anticipar. Eso cambió. El cártel Jalisco Nueva Generación incorporó drones a su arsenal operativo. Y no estamos hablando de drones de vigilancia. Estamos hablando de drones armados con explosivos improvisados capaces de lanzar cargas que detonan al impacto. Drones agrícolas modificados que pueden volar kilómetros de distancia, identificar objetivos y atacarlos sin que el operador tenga que estar cerca. Es guerra asimétrica del siglo XXI aplicada al crimen organizado mexicano. Los reportes de inteligencia indican que el CJNG tiene unidades especializadas que operan estos drones. Las llaman operadores droneros. No son sicarios comunes. Son personas con entrenamiento técnico que manejan la tecnología como si fueran pilotos militares. Pueden programar rutas de vuelo. Pueden identificar objetivos usando cámaras en tiempo real. Pueden coordinar ataques múltiples donde varios drones atacan simultáneamente desde diferentes direcciones. ¿Por qué usan drones? Porque minimizan el riesgo para sus operadores. Un sicario que ataca a un pueblo rival se expone a enfrentamiento, a ser capturado, a morir. Un operador de drones puede estar a 5 kilómetros de distancia operando desde una ubicación segura. Lanza el ataque, observa los resultados y se retira sin haber estado físicamente en la zona de combate. Es más seguro, es más efectivo y es aterrador para las poblaciones que viven bajo esa amenaza, porque no puedes defenderte contra un ataque que viene del cielo. No puedes negociar con un dron. No puedes suplicar por tu vida cuando una carga explosiva está cayendo sobre tu casa. Las comunidades de Michoacán están viviendo esa realidad ahora mismo. Pueblos enteros han sido desplazados.
Familias que llevan generaciones en esas tierras han tenido que abandonar todo porque quedarse significa vivir bajo asedio constante. No es solo el CJNG el que ataca. También están Cárteles Unidos, la coalición de grupos locales que resiste la expansión del Jalisco. Y la guerra entre ambos bandos está destruyendo Tierra Caliente, la región aguacatera de Michoacán y municipios completos que quedaron atrapados en medio. Las autoridades responden con presencia militar. Pero ¿cómo respondes efectivamente cuando el enemigo puede atacar desde el aire usando tecnología comercial modificada? ¿Cómo proteges a una población civil cuando los ataques pueden venir en cualquier momento desde cualquier dirección? No hay respuesta fácil. Y mientras el gobierno intenta descifrar cómo contener esta amenaza, el CJNG sigue perfeccionando sus tácticas. Incorporan mejor tecnología. Entrenan más operadores. Expanden el uso de drones a otros estados. Lo que comenzó en Michoacán ahora se replica en Zacatecas, Jalisco, Guanajuato. La guerra desde el cielo ya no es experimento. Es estrategia consolidada. Y todo esto ocurre en un momento particularmente delicado para el CJNG. Porque hace apenas unas semanas Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fue abatido en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco. Durante años el Mencho fue la figura central del cártel. El estratega. El líder indiscutible. El hombre que transformó una organización regional en el cártel más agresivo y expansivo de México. Su muerte debería haber generado fractura interna. Debería haber producido disputas por el liderazgo. Debería haber debilitado la organización. Pero no pasó. El CJNG sigue operando con la misma intensidad. Los ataques en Michoacán continúan. Las células en otros estados siguen activas. Las operaciones de narcotráfico no se detuvieron. ¿Por qué? Porque el Mencho construyó una organización que no dependía exclusivamente de su liderazgo. A diferencia de cárteles tradicionales donde todo gira alrededor de una figura central, el CJNG fue diseñado como red de células semi-independientes con estructura colegiada en la cúpula. Según analistas de seguridad, hay 4 líderes regionales que operaban bajo el Mencho y que ahora están tomando decisiones de forma colectiva. No hay un heredero único. Hay un consejo. Y aunque eso podría generar conflictos eventualmente, por ahora parece estar funcionando. Las operaciones continúan. La expansión territorial no se detuvo. Y la capacidad militar del cártel sigue intacta. Pero hay grietas que podrían ampliarse. Las alianzas que el Mencho construyó con otros grupos criminales estaban basadas en su reputación personal, en su capacidad de negociación, en el respeto y el miedo que generaba su nombre. Sin él esas alianzas pueden renegociarse. Grupos que antes cooperaban con el CJNG podrían decidir que es momento de tomar su propio camino. Células que operaban bajo la bandera del Jalisco podrían fragmentarse y formar organizaciones independientes. Y rivales como Cárteles Unidos en Michoacán o el Cártel de Sinaloa en otros estados podrían ver este momento como oportunidad para atacar territorios que el CJNG controla. El próximo año va a ser crucial. Porque ahí se va a definir si el CJNG logra mantenerse como superpotencia criminal bajo liderazgo colectivo o si la ausencia del Mencho termina fragmentándolo en múltiples grupos menores que se pelean entre sí. Y esa pelea, si ocurre, va a generar violencia. Mucha violencia. Porque cada disputa interna de un cártel se resuelve con sangre. Mientras eso ocurre en el occidente del país, en la Ciudad de México se registró una detención que parece menor pero que revela algo importante. Un hombre de origen colombiano fue arrestado acusado de intentar extorsionar comerciantes en la alcaldía Álvaro Obregón. Información que tiene que ver con un asunto que hemos compartido con usted en este espacio, la detención de colombianos que están aquí, en Guadalajara, para delinquir. La detención ocurrió tras denuncia ciudadana. El hombre presuntamente se acercaba a negocios exigiendo pagos periódicos a cambio de protección. El modelo clásico de extorsión. Pero hay 2 elementos que hacen este caso relevante. Primero, que ocurra en la Ciudad de México. La capital se ha vendido durante años como la ciudad más segura del país. Y en términos de homicidios per cápita comparada con estados como Guanajuato o Zacatecas, eso es técnicamente cierto. Pero la extorsión es un delito que muchas veces no se refleja en estadísticas porque las víctimas no denuncian. Comerciantes pagan en silencio porque saben que denunciar puede ponerlos en mayor riesgo. Este caso llegó a detención porque alguien se atrevió a denunciar. Pero ¿cuántos otros comerciantes en esa misma alcaldía están pagando extorsión sin que nadie lo sepa? Segundo, que el detenido sea colombiano. Eso sugiere redes transnacionales operando en la Ciudad de México.
¿Estaba trabajando solo? ¿O formaba parte de una célula vinculada a organizaciones colombianas que operan en México? Las investigaciones siguen en curso, pero el solo hecho de que un extranjero esté extorsionando comerciantes en la capital indica que las redes criminales tienen alcance internacional. Que México no solo exporta crimen organizado, también importa operadores de otros países. Y eso complica aún más el panorama. Porque no solo tienes que combatir cárteles mexicanos. Tienes que combatir redes que cruzan fronteras, que tienen vínculos en múltiples países y que pueden mover operadores de un lugar a otro dependiendo de la presión que enfrenten. Y luego está Sinaloa, donde se reportó un caso que parece anecdótico, pero que refleja problemas sistémicos profundos. Un menor de edad escapó de un centro de internamiento. Días después, sus propios padres lo entregaron nuevamente a las autoridades después de ubicarlo. Como lo dice la Fiscalía, lo corroboramos, no se registraron delitos de alto impacto, en este caso asesinatos. Incluso hoy, en lo que va del día, no se ha registrado ningún asesinato. ¿Por qué un menor escapa de un centro de internamiento? Las razones pueden ser múltiples. Malas condiciones, maltrato, miedo, o simplemente la percepción de que estar afuera es mejor que estar adentro, aunque afuera signifique riesgo. ¿Y por qué los padres tuvieron que ser ellos quienes lo ubicaran y lo entregaran? Porque el sistema de protección a menores en México está roto. Los centros de internamiento muchas veces funcionan más como cárceles que como espacios de rehabilitación. No hay recursos suficientes. No hay personal capacitado. No hay programas efectivos que realmente ayuden a los menores a reintegrarse a la sociedad. Y cuando un menor escapa, las autoridades no tienen capacidad operativa para localizarlo rápidamente. Por eso son los padres quienes tienen que hacer ese trabajo. Sinaloa es un estado donde miles de jóvenes están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. La guerra interna entre chapitos y Malliza necesita sicarios. Y los cárteles reclutan activamente en colonias pobres ofreciendo dinero rápido, armas, poder. Un menor que escapa de un centro de internamiento y que no tiene estructura familiar sólida que lo contenga es objetivo perfecto para reclutamiento. Ese es el ciclo que se repite en todo el país. Jóvenes sin oportunidades. Sin educación de calidad, sin alternativas económicas legales, que terminan trabajando para cárteles porque esa es la única opción visible que tienen. Y el sistema de justicia juvenil, en lugar de romper ese ciclo, muchas veces lo refuerza. Porque los centros de internamiento no rehabilitan. Solo encierran temporalmente hasta que el menor cumple 18 y pasa al sistema de adultos, o hasta que escapa y vuelve a las calles donde los cárteles lo están esperando. Pero volvamos al CJNG, porque su presencia no se limita a Michoacán o Jalisco. Esta semana hubo 2 operativos en el Estado de México que confirman que el cártel está expandiendo operaciones en zona metropolitana. El primer operativo ocurrió en Cuautitlán Izcalli, donde fue detenida una mujer con cerca de 100,000 pesos en metanfetamina. 100,000 pesos en droga no es operación mayor. Es narcomenudeo. Distribución a pequeña escala. Pero confirma que el CJNG tiene redes de distribución activas en municipios del Estado de México. El segundo operativo fue más significativo. En Chimalhuacán, autoridades detuvieron a 7 presuntos integrantes del CJNG y liberaron a una persona que se encontraba privada de su libertad. 7 detenidos y un secuestrado liberado. Eso sugiere que no era solo distribución de drogas. Era una célula operativa con capacidad de secuestro. ¿Por qué el CJNG opera en el Estado de México? Por varias razones. Primero, es zona metropolitana. 21 millones de personas viven en el Valle de México. Eso significa mercado masivo para distribución de drogas. Segundo, es ruta de tránsito. Muchas cargas que van hacia el norte del país pasan por el Estado de México. Controlar municipios clave significa controlar esas rutas. Tercero, es territorio en disputa. Tradicionalmente el Estado de México ha sido dominado por cárteles locales y por facciones del cártel de Sinaloa. El CJNG está intentando desplazarlos. Y esa disputa genera violencia. Secuestros. Ejecuciones. Extorsiones. El problema es que esto ocurre en zona urbana densamente poblada. No es sierra. No es campo abierto. Son colonias donde viven familias. Donde hay escuelas. Donde los enfrentamientos entre células rivales ponen en riesgo a miles de civiles. Las autoridades del Estado de México han intensificado operativos. Pero desmantelar una célula no resuelve el problema de fondo. Porque mañana hay otra célula operando en el mismo municipio o en el municipio de al lado.
La presencia del CJNG en zona metropolitana es relativamente reciente. Hace 5 años su presencia era marginal. Hoy tienen células activas en múltiples municipios. Y esa expansión no va a detenerse. Van a seguir intentando desplazar a grupos locales. Van a seguir reclutando. Van a seguir distribuyendo drogas. Y van a seguir usando violencia para controlar territorios. Esa es la guerra urbana que el Estado de México enfrenta ahora. Y no hay señales de que vaya a mejorar en el corto plazo. Y mientras todo eso ocurre en Morelos, hay un caso judicial que expone exactamente por qué es tan difícil combatir al crimen organizado. La Fiscalía Estatal anunció que apelará una decisión judicial que evitó la vinculación a proceso de 3 funcionarios y de un individuo conocido como El Camarón. En paralelo fue detenido en un cateo Carlos N., alias El Camarón, identificado como enlace y mando de la familia michoacana en la región. Señalado como operador de la familia michoacana. 4 personas acusadas de vínculos con el crimen organizado. 3 de ellas funcionarios públicos. Y un juez decidió que no hay elementos suficientes para vincularlos a proceso. La Fiscalía dice que sí hay elementos. Que tiene pruebas. Que hay investigaciones que sustentan las acusaciones. Y que va a apelar. Pero mientras eso ocurre, los 4 siguen en libertad. ¿Qué pasó aquí? Hay varias posibilidades. Opción 1. Realmente no hay pruebas suficientes y las acusaciones fueron apresuradas. Opción 2. Hay pruebas pero fueron mal presentadas en la audiencia inicial. Opción 3. El juez está protegiendo a los acusados por razones que no tienen que ver con derecho sino con corrupción. Cualquiera de esas opciones es problemática. Pero la opción 3 es la que más preocupa. Porque si jueces están protegiendo a operadores criminales y a funcionarios corruptos, entonces no importa cuántos operativos hagas. No importa cuántos detenidos captures. Si el sistema judicial los libera, todo ese trabajo es inútil. Morelos es un estado pequeño pero estratégico. Está entre la Ciudad de México y Guerrero. Es ruta de tránsito de drogas. Y la familia michoacana ha expandido operaciones ahí en los últimos años. Controlan extorsión. Controlan distribución de drogas. Y según las acusaciones de la Fiscalía, tienen vínculos con funcionarios públicos que les facilitan operar. El caso de los 3 funcionarios y El Camarón va a ser seguido de cerca. Porque si la apelación prospera y finalmente son vinculados a proceso, será señal de que el sistema judicial puede funcionar aunque sea lento. Pero si la apelación falla y los 4 quedan libres sin consecuencias, será confirmación de que la impunidad sigue siendo la norma. Y regresamos al tema de los drones, porque Michoacán no es el único estado donde se están usando. En Zacatecas también se reportaron ataques recientes donde grupos criminales utilizaron drones para lanzar explosivos. Además hubo agresiones armadas contra policías usando armamento de alto calibre. Zacatecas lleva años siendo campo de batalla entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa. Ambos intentan controlar el estado porque es ruta de tránsito clave hacia la frontera norte. Y esa disputa ha convertido a Zacatecas en uno de los estados más violentos del país. Los ataques con drones confirman que la táctica que el CJNG perfeccionó en Michoacán se está replicando en otros territorios. Y las agresiones contra policías muestran que los grupos criminales no solo atacan entre ellos. Atacan directamente a fuerzas del Estado. Esto genera un problema operativo enorme. Porque policías estatales y municipales no están entrenados ni equipados para enfrentar ataques con drones. No tienen sistemas de detección. No tienen inhibidores de señal. No tienen protocolos establecidos para responder a este tipo de amenazas. Por eso cada vez más la respuesta recae en fuerzas federales. Ejército, Marina, Guardia Nacional, que sí tienen capacidad técnica y operativa. Pero eso significa militarización creciente de la seguridad pública. Y todos los problemas que eso conlleva. Y finalmente está el caso que tiene más de símbolo que de operativo actual, pero que importa porque cuestiona narrativas oficiales. Verónica del Castillo, hermana de la actriz Kate del Castillo, declaró públicamente que su hermana no tuvo responsabilidad en la captura del Chapo. Según la familia, la reunión entre Kate y el Chapo fue vigilada por autoridades desde antes. Y la versión pública sobre el papel de la actriz en la detención no refleja lo que realmente ocurrió. Durante años la narrativa oficial fue que Kate del Castillo facilitó el encuentro que eventualmente llevó a la recaptura del Chapo. Que fue su intermediación la que permitió que autoridades lo localizaran. Y que por eso estuvo bajo investigación. Ahora la familia sale a decir que eso no es cierto. Que las autoridades ya sabían dónde estaba el Chapo. Que la reunión fue solo pretexto.
y que Kate fue usada mediáticamente. ¿Por qué importa esto? Porque pone en cuestión hasta qué punto podemos confiar en las narrativas oficiales sobre operativos importantes. Si durante años se vendió una versión sobre la captura del Chapo que ahora resulta ser cuestionable, ¿qué otras versiones oficiales son inexactas? ¿Qué otros casos han sido presentados públicamente de forma que no corresponde con lo que realmente ocurrió? No es un caso operativo actual, pero sí es un recordatorio de que en México las versiones oficiales muchas veces son construcciones políticas que no necesariamente reflejan la verdad completa. 9 eventos en una semana. Y cada uno te dice algo sobre el estado actual de la guerra contra el crimen organizado en México. Los drones en Michoacán y Zacatecas te dicen que el CJNG está innovando tácticamente más rápido de lo que el Estado puede responder. La continuidad operativa del cártel tras la muerte del Mencho te dice que las organizaciones criminales mexicanas aprendieron a construir estructuras que sobreviven a la caída de sus líderes. La extorsión en Ciudad de México te dice que ninguna zona está exenta. El menor que escapa en Sinaloa te dice que el sistema de protección juvenil está roto. Las células desmanteladas en el Estado de México te dicen que el CJNG está expandiendo presencia en zona metropolitana. El caso judicial en Morelos te dice que la corrupción sigue protegiendo al crimen organizado. Y la declaración de la familia del Castillo te dice que las narrativas oficiales no siempre son confiables. Esa es la realidad de México en 2026. Un país donde la guerra contra el narco entró en una fase nueva donde las tácticas evolucionan, donde los cárteles se adaptan, donde la violencia se diversifica y donde el Estado sigue respondiendo con estrategias que no han funcionado en 20 años. Los drones no son el futuro, son el presente. Y si México no desarrolla capacidades para contener esa amenaza, lo que hoy ocurre en Michoacán mañana va a ocurrir en todos los estados con presencia de crimen organizado. Mientras tanto, comunidades siguen siendo desplazadas. Jóvenes siguen siendo reclutados. Comerciantes siguen pagando extorsión. Y madres siguen buscando a sus hijos desaparecidos. Esa es la guerra que México no sabe cómo ganar. Porque no es guerra contra personas. Es guerra contra un sistema que se alimenta de desigualdad, corrupción e impunidad. Y mientras esos tres elementos sigan intactos, seguirá habiendo cárteles. Seguirá habiendo violencia. Y seguirá habiendo drones volando sobre pueblos indefensos.